charla, le quiero dedicar y le quiero agradecer la entrevista a Paya Sosa y a Norberto Martínez. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, acá estamos. Bien, bien. Bueno, ¿en tu casa tranquilo? Estoy en mi casa tranquilo, sí, sí, sí. Está muy bien. Una persona que no tiene redes sociales, está No, buenísimo. No tenés WhatsApp, es genial. no, no. Qué lindo vivir así, ¿no? Sí, 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 estaba escuchando un poco de música nada más, pero ya estoy tranquilo. Sí. Tranquilo. Bueno, estamos hablando con el emblemático, histórico baterista de Los Violadores y miembro fundador, Sergio, de Los Viola. Sí, 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 así es, así es. Bueno, hace poquito sacaste el libro. Lo hice porque me lo prometí, editado por la gente de Serial Editorial, una gente muy copada. ¿Cómo fue el proyecto? Me imagino que en todos estos años más de uno te debe haber dicho, tenés que escribir el libro, tenés que hacer un libro. Sí, mira, justamente vos lo dijiste, yo no recuerdo si fue en una de las giras que hicimos por Perú o Ecuador, que ni bien bajé del aeropuerto, alguien me dijo que nos recibía y me dice, vos tendrías que escribir un libro hace unos años, estoy hablando de los 2017, 18, Sí, los últimos años. Te va a llevar un par de años, pero vos tenés que escribir un libro porque vos sos el fundador. Y yo lo dejé pasar, viste, porque no me parecía, en ese momento no lo pensé, estaba muy ocupado con los shows de la reunión. Y exacto. hasta que, bueno, empecé a escribir a raíz de la pandemia, que vino bien como para estar encerrado y empezar a escribir algo, y ahí empecé. Y no paré de escribir, y así fue como en el principio, mediados de 2020, empecé a escribir el libro. Seguro. ¿Y estás contento con el resultado? ¿Es lo que vos querías plasmar, contar? Sí, sí, sí. Estoy contento porque, bueno, puse un poco la historia de Violadores, pero había otros libros antes escritos, Sí. pero que me parecían un poco, están muy bien escritos todo, pero demasiada filosofía y eran libros como de 300 páginas. Hoy en día la gente no lee tanto. Quise hacerlo en un lenguaje más directo y aparte intercalar con otras experiencias que tuve en mi vida, ¿no? No solo la historia de Violadores, que si bien es la parte principal del libro, no es todo, ¿no? Y bueno, no, sí, estoy conforme, muy bien, y con la editorial, muy bien. Sí, 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 sí. Estuve hablando estos días con la gente de la editorial. Me pareció gente como muy copada y con ganas de hacer cosas. Sí, 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 ellos están siempre, bueno, de hecho hicimos la presentación del libro en el Museo Histórico Nacional a fines de diciembre de este año, y estuvo muy bueno, con firma de libros y venta y todo, y hubo mucha gente, aprovechando la muestra esta de los años 80, el rock en la calle, que es muy Sí. buena, que la recomiendo, y a partir de eso sí, empezamos a hacer notas y el libro se editó, y bueno, la verdad que estoy muy conforme. Totalmente. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Vos sabés que, bueno, hace muchos años atrás, habrá sido como en el 2011, 2010, yo no sé si vos te vas a acordar, pero hubo un tributo a Papo que tocaba Ataque 77 en el Roxy, y me acuerdo de haber ido, bueno, estaba Mundi, estabas vos, y bueno, en cuanto te vi, obviamente que me acerqué a saludarte, y bueno, sos una persona tan tranquila, tan agradable y buena onda, que yo esa noche me quedé hablando bastante con vos. Y obviamente que me salía, es la primera vez que yo te saludaba, que podía hablar con vos. Y sos como o sea, dentro de Los Violadores sos quizás como el que menos habló siempre, porque las notas por lo general las daban Piles, Tuca, etcétera. Y me acuerdo esa noche, me salió el periodista durante la noche y de haber empezado a hablar con vos y preguntarte una cosa u otra. Y yo lo que me di cuenta es que vos recordabas todo muy bien y con detalles. Y siempre en una banda hay alguien que recuerda las cosas o que guardaba las cosas o que anotaba los shows. Y bueno, sin dudas, me parece que por lo menos lo que es la formación original de Violadores, ese rol me parece que ha caído en vos, que probablemente haya sido, no sé, por azar o se dio así. No, no, sí, es verdad lo que decís. Siempre me gustó, digamos, recordar los shows y sobre todo anotar cosas, fechas, eh, digamos, cada fecha en que salió el disco, cada disco. Siempre me gustó inclusive leer la historia del rock sobre otras bandas, también el
el mundo, ¿no? Y siempre pensé que era bueno tenerlo para el futuro, pero la verdad que no pensé que iba a escribir este libro en este momento, pero te digo esto que no es algo que lo siento mucho todavía, que es a raíz del fallecimiento de Pil, Sí, tuve que parar un poco el libro para dedicarle un capítulo a él, y pensé que era ya un poco el cierre de la historia de los Violadores. Digamos, si bien yo soy el fundador, él fue un poco también el que dio la imagen, un poco el frontman de la banda, y creo que fue el momento justo para sacar este libro. Si bien yo lo había empezado antes, a principios de 2020, sí, siempre tuve el que, digamos, el que mayor guardaba la memoria en cuanto a shows, a giras, y bueno, era el momento. Si pasaban varios años más, ya te digo que no me iba a acordar de muchas cosas, porque hay gente que total. vivió la década del 80 y no se acuerda de nada, ¿viste? Y bueno, nosotros Exacto. somos parte de esa década, ¿no? Totalmente. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Bueno, ahora que me lo nombras a Pil, por supuesto, bueno, es de conocimiento público, lamentablemente, el fallecimiento de Pil el año pasado. ¿Cómo lo recordás a él? ¿Como persona, como compañero de banda? No puedo dejar de preguntártelo. Y no, la verdad que fue, mira, yo lo recuerdo como desde los primeros ensayos hasta la última reunión, hasta los años 2000, lo recuerdo como el que siempre era el más conversador conmigo. Él me llamaba para ir a almorzar y conversar sobre diversos temas, no solo musicales. Si bien él era un gran conocedor de la historia del rock, y a mí me fascina la historia, él hablaba de todo un poco, ¿viste? De política, de economía, él vivió en Perú los últimos años hasta sus últimos días, pero siempre añoraba venir a la Argentina, y bueno, la reunión se dio un poco por eso, ¿no? Yo la provoqué en el 2011, recién se materializó en el 2016, y él estuvo siempre de acuerdo en un principio. Pile, digamos, no sé, completó la banda. Éramos un trío al principio con Harry B, Sí. con Stuka en el bajo, que después pasó a la guitarra, y yo en batería, y cuando entró él, digamos, la banda un poco se transformó, se hizo masiva con el segundo disco, y creo que fue un poco la cara del punk rock, el frontman más importante de la historia del rock. Así que siempre lo recuerdo como persona y como músico muy bien hasta el día de hoy. Seguro, totalmente. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Y contame, yo me acuerdo que, bueno, en esa charla que tuvimos, que de haber sido, sí, 2011 o 2012 en el Roxy, yo te decía, viste, tienen que volver, y vos me decías, viste, y sí, todos me lo dicen, vamos a ver si se juntan las partes, porque, bueno, también siempre fue un poco conflictiva la relación entre Pil y Stuka, si bien han sido un tándem bárbaro a nivel composición, música, letras, bueno, quizás en lo personal tenían sus idas y vueltas. Y gracias a Dios se pudo materializar esa reunión. Sí, ¿Cómo la ves? Ya transcurrido un tiempo. no, lo veo como un gran logro porque yo, digamos, a ver, en principio hay un motivo por el cual yo quise reunir a la banda, que era todos los recuerdos que me traía, que yo inclusive lo escribo en el libro, de la muerte de Luca Prodan con Sumo, de Federico Moura con Virus, de Miguel Abuelo, y yo digo, mira, le llamaba a Pil, que era el único que me comunicaba, porque Stuka vivía en Miami, y el Sí, polaco en Europa, y era difícil, ¿viste? Entonces, le digo, mira, nosotros estamos todos vivos, podríamos hacerlo, porque hay gente que no lo vivió en su época, en los 80, y todo el tiempo me dicen que quieren ver a la formación original, así que estaría bueno verlo. Y así fue que salió mi iniciativa. Yo era el único que vivía en Buenos Aires, y vivo en Buenos Aires, y dije, bueno, soy el responsable de hacer esto, y me jugué con eso, y se pudo lograr, por suerte, ¿no? Se pudo hacer el show en una parte, o la gira posterior, y bueno, y quedó plasmado, filmado, se editó hasta en vinilo inclusive, en DVD, el show, y bueno, la verdad que estoy muy conforme en ese sentido, ¿no? Me siento bien. sí, fue una gran vuelta a nivel producción. Bueno, el concierto del Luna Park, que está el DVD en vivo, los conciertos fueron a Perú, giraron por otros lugares, si no recuerdo mal, creo que tocaron en el Cosquín Rock también. Estuvo bien, a la altura del mito, la leyenda. La banda sonó impecable. Sí, la verdad que la tomamos muy en serio. Dejamos a un lado, como vos decís, las rencillas de la década del 80,
nuestras discusiones, en fin, nuestras cosas que teníamos personales, y nos dedicamos a ensayar bien para el show de Luna Park, y luego hicimos toda una gira que bueno, ya habíamos tocado en Perú, en Chile, en todos lados, Sí. y bueno, siempre la banda fue muy valorada ahí y quedó un buen recuerdo. La verdad que yo estoy muy conforme en ese sentido, ¿no? Me queda un buen recuerdo de Pil y de toda la banda. Totalmente, Sergio. Y después, bueno, después, digamos, después de los conciertos, creo que fueron un par de conciertos en el Gran Rex y el último show en Lomas de Zamora, ¿no? Y terminó Claro, como tenía que terminar, digamos. claro, el último show fue en el Auditorio Sur de Temperley. Exacto, en Y Temperley. fue un show después del Gran Rex. En el Gran Rex hubo un par de cosas así al final de todo, unas desavenencias entre Pil y Stuka, porque Pil anunció un tema, Stuka empezó con otro, hubo una especie de desacuerdo ahí, terminó medio mal, pero bueno, la gente vio un show diferente. Era la primera vez que una banda de la extracción punk tocaba en el Gran Rex, que imagínate que es el teatro más grande de Buenos Aires, después el Teatro Colón es el más grande. Sí, sí. Y bueno, ahí dijimos, nos quedaba por contrato un show en Temperley, en el Auditorio Sur, y ahí se fue el último show. Fue en noviembre de 2018. Sí. ¿Y qué recordás de ese último show? ¿Ustedes sabían que era el último? No, o sea, sabíamos que era el último de esa etapa contractual, pero Claro. no sabíamos que iba a ser el último de Pil. Por eso yo en el libro pongo que fue el último show, digamos, de la formación icónica de Los Violadores, pero lo tomamos muy bien por el hecho de que en el Gran Rex había habido algunas desavenencias y bueno, en el Auditorio Sur estaba lleno de gente, la gente esperaba algunos conflictos, pero salió todo perfecto hasta el último tema. Yo lo recuerdo como uno de los mejores shows. Y bueno, y finalmente quedó como el último show de la banda con Pil, ¿no? Y así Totalmente. Y siendo ese el último show, porque la historia, porque la vida quiso que ese fuera el último show de Los Violadores en el Auditorio Sur de Temperley, ¿hay algo que vos digas, mirá qué loco lo que pasó, o lo que nos dijimos, o lo que dijo él? Algo que digas, wow, ¿viste? Por esa cosa de que hoy, transcurrido el tiempo, queda como el último show de la formación original. Sí, fíjate que me la pregunté en muchos momentos porque nunca pensé que iba a ser el último show. Mira, nosotros tocamos en diciembre del año 87, tocamos Violadores y Sumo en la cancha de los Andes. Claro. Y ese fue el último show de Luca Prodan. Exacto. De Sumo. Yo creo que ninguno de los integrantes de Sumo pensaba que iba a ser el último show de él. Era un show más, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, y me trajo a la memoria eso, lo del Auditorio de Temperley, ¿no? Que salió perfecto el show, quedamos todos bien, bueno, nos vemos, se verá qué se hace en el futuro. Y bueno, y ahí quedó, ¿viste? Son cosas inesperadas de la vida. Son cosas que uno no puede prever, ¿no? Que pasan, ¿viste? Totalmente. ¿Y recordás, Sergio, seguramente que sí, cuál fue el último tema de la lista de Temperley? Mira, ¿hola? Sí, sí. Sí, ¿me escuchás? Mira, No. yo siempre fui el encargado de hacer las listas y, o sea, hice toda la carrera. O sea, en el Luna Park hice las listas, hasta el último show de Temperley también, pero no recuerdo, seguramente la debo tener la lista en algún lado, la tengo que buscar, pero no sé cuál fue el último tema o el último bis que la gente pedía para Temperley, pero ya lo voy a encontrar algo. Exacto, lo voy a decir. exacto. Sí, Y es interesante esto que vos me decís, que siempre fuiste durante toda la carrera de Los Violadores, toda la etapa que estuviste vos, desde el comienzo hasta 1988, que vos fuiste el encargado de armar las listas de temas. ¿Y cómo hacías para armar vos la lista de temas? ¿Y cómo hacías para negociar entre Stuka y Pil? Me imagino que era un tema, ¿no? No, poné este, sacá este, no, ¿verdad? Sí. O sea, yo lo armaba desde el punto de vista de la batería, ¿no? De los ritmos de cada tema, como era para empezar los hits. Había muchos hits que la gente quería escuchar, los dejaba pero siempre, o sea, yo mostraba la lista, pero siempre quedaba, digamos, en el diálogo entre Pili y Stuka y nosotros tres, a ver qué les parecía primero o segundo por la voz, pero generalmente quedaba siempre igual. En el recital del más largo que dimos, que fue el Luna Park, que fueron 33 temas, Sí. creo que quedaron todos iguales, todos salvo alguno que yo quería hacer del primer disco y ellos no quisieron, pero
Lo demás quedó todo igual. No hubo tantos problemas, ¿eh? Ex- No. Exacto. Y vos como, digamos, como encargado de armar una lista de temas durante un montón de años para una banda emblemática, fuerte, muy rockera como Los Violadores, ¿cuál es el secreto como para que esté balanceada una lista de temas, digamos? ¿Cómo hay que arrancar? ¿Cómo tiene que ir transcurriendo esa lista? ¿Cómo se tiene que terminar? Me imagino que se termina por los hits, con los Sí, hits. sí, se termina. Para mí, en mi opinión, después de ver tantas bandas en vivo y escuchar tantos discos en toda mi vida, creo que para mí hay que empezar con algo fuerte, no tan fuerte como el final, no como vos decís, los hits tienen que ir al final, Sí, pero también tiene que ver con respetar lo que es digamos, la voz, la batería, la guitarra, el bajo, cómo se sienten ellos en los principios, en el medio del show. Hay que ver en qué lugar tocas, cuántos temas vas a tocar. Si tocas en un estadio de fútbol para, no sé, 20.000, 30.000 personas, no es lo mismo que tocar para un teatro o una discoteca de menos gente. sí. Tiene que ver con la parte física. El punk rock sobre todo es muy exigente, ¿viste? Es algo que tiene que estar muy, digamos, pendiente del ritmo todo el tiempo. Es como una locomotora que no para. Pero los Violadores, por suerte, tuvieron los temas tienen una variedad de matices importantes que no es todo lo mismo, ¿viste? No es como los Ramones, que es todo igual, ¿viste? Que es 1, 2, 3, 4 y todo que también es muy difícil de tocar, ¿no? Pero los Violadores tienen temas que pueden ser que estar en el medio y que pueden, como se llama habitualmente, el mid-tempo, ¿viste? Sí. Temas como Sucio Poder del primer disco, temas como, no sé, Moral y Buenas Costumbres, o mismo temas de Mercado Indio que están en mid-tempo, que no son tan punk, ¿viste? Pero para una banda punk no es fácil. Yo escuché todo tipo de música, pero en este sentido, y aparte siempre lo consulté con Pil y con Stuka. Le Sí, decía sí. a Pil, ¿cómo te sentís con la voz para el primer disco, para el primer tema? ¿Cómo te sentís, no sé, la guitarra, la batería? Yo mismo con la batería, ¿no? El punk rock es muy exigente, es muy exigente. Sí, 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 por volúmenes, por intensidad, etcétera. Exactamente, sí, 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 ¿Qué sí. te iba a decir, Sergio? Bueno, lo que, lo que vos me decís sobre la obra, sobre la carrera de Los Violadores, es una realidad. El, el haber el haber estado hacia fines de los 70, principios de los 80 y transcurrir toda esa década del 80, como el rock estaba vivo, justamente en los 70, en los 80, se iban dando distintas modas, distintos sonidos. Ustedes, el primer disco es como un punk rock rabioso, ya después los siguientes discos tienen otra producción, fuera de sectores más dark, Mercado Indio es más rockero, es una banda que atravesó justamente por su carrera, por sus temas, por sus discos, fue atravesando como distintas modas y tendencias dentro de lo que era el punk rock, digamos. Sí, sí, sí. O sea, nosotros a partir del primer disco, que fue un disco, digamos, hoy en día está considerado como el primer disco de punk rock del mundo de habla hispana. Es un disco Seguramente. salvaje, bien estructurado, bien hecho, pero como muy 100% punk rock. El segundo lo hicimos un poco más pulido, un poco más pop. No te olvides que Stuka pasó a la guitarra. En el Exacto, del primer disco bajo a la tocaba. guitarra. Claro, y eso dio mucha más amplitud, mucha más variedad de matices en los arreglos. Es un pop, pero tocado en forma de punk, ¿no? Con ritmos de punk rock, el segundo disco. Y el tercero, antes hay un maxi simple, ¿no? Que tiene unos discos ultravioladores y la era de corregida, pero el tercero, que es Fuera del Sector, es un disco un poco más experimental en el sentido de que veníamos con un éxito masivo de 1, 2 ultraviolento y no Sí. quisimos repetir esa fórmula porque era imposible, ¿viste? Seguir con eso. Y dijimos, hagamos algo diferente. Pusimos teclados, pusimos, no sé,
partes climáticas diferentes, pero a mucha gente le gustó. Por ejemplo, en Perú fue el disco que más pegó Fuera de Sector. Seguro, sí, es un disco como más oscuro y más dark, porque también ustedes van hacia la tendencia, hacia lo que venía en el mundo, que era todo como, era todo ya había pasado la New Wave, el post-punk, y se venía todo un sonido dark, comandado por The Cure, obviamente, entre tantos. Sí, sí, eso nos influenció mucho, sí, es verdad, sí, la parte oscura nos influenció. The Cure también era una banda que escuchábamos mucho y bueno, sobre todo por el éxito anterior del segundo disco que era difícil repetir, y así que bueno, así fue lo de Fuera de Sector y nos abrió muchas puertas, sobre todo en el exterior. Totalmente. Y bueno, y la presentación de Fuera de Sector fue una, no sé si fueron varios shows o fue solo uno, pero en el mítico Palladium, y eso tuvo toda una producción, los geles, los pelos, eso está filmado, que para esa época era grosso. Sí, sí, está muy producido, está filmado y aparte era una época donde, bueno, mismo las bandas se producían mucho. Hubo una explosión acá muy masiva de bandas, bueno, Soda Stereo, Virus, hacían muchos de los peinados. No te olvides que empezó la Rock and Pop a producir, o sea, a pasar 24 horas de rock. Era toda una cosa nueva que había de lo que se diferenciaba del rock de los 70s acá, que era más progresivo, más sinfónico. Esto era más un poco más masivo en todo sentido, ¿no? En el aspecto estético y en la música. Y lo presentamos en Palladium, sí, estuvo muy bueno. Yo recuerdo ese show y lo pongo acá en el libro. ¿Y qué recordás de ese show puntualmente? ¿Alguna anécdota, algo que haya sucedido? No, lo recuerdo como que había gente que se alejaba de los primeros épocas del punk, de la parte under nuestra, y se acercaba sobre todo la gente más pop o más dark. No te olvides que contamos con los teclados del Zorrito Quintero en varios temas, que Exacto. le daba más vuelo a los temas. Era un poco un cambio un poco resistido acá, pero por ejemplo en Chile, en Perú, en Uruguay era bien recibido eso. Son cosas que pasan en las bandas, ¿viste? No. Sí, era, bueno, lo pasa que, claro, justamente en el caso de ustedes, en ese momento posterior a 1-2 Ultraviolento y con la salida y con la llegada de Fuera de Sector, un nuevo sonido, una nueva imagen, y era como dejar el under, toda la primera camada de público, que era como más punk y quizás como más under, para justamente, bueno, era llegar a la masividad. Sí, eso fue lo que pasó, así es. Sí, es una cuestión de el mercado, ¿viste? Todo lo que pasa en ese momento, sí, así fue. Y tengo una pregunta, Sergio, ¿y cómo era ser en los 80s? Luego de bueno, habrá sido todo un tema durante la dictadura militar, pero también con la llegada de la democracia, con Alfonsín, seguía habiendo represión y problemas en los shows. ¿Cómo era ser un miembro de una banda que llamaba Los Violadores? Que violadores de la ley, ¿no? Que iban contra lo establecido. Y y en ese punto, con ese nombre, con esa música, con esa imagen, con esa actitud, eran como los enemigos públicos número uno, digamos, en esa época. Sí, sobre todo, sí. Más que nada al principio era muy raro. Al principio, yo cuando empecé con Harry B nos llamábamos Los Testículos, que era muy under todo. Hicimos 2 o 3 shows con Harry. Y en el año 80 yo decidí ponerle el nombre de Violadores. Y ahí, bueno, empezó toda una... Digamos, ya, o sea, el hecho de que hoy en día la cosa cambió mucho. Entonces todos piensan que Violadores tiene que ver con el aspecto sexual, pero no, nada que ver, porque era plena época de dictadura militar. Y yo le puse ese nombre porque me parecía que eran como ridiculizar a esa dictadura, que tanto daño le había hecho al país, como yo pongo en el libro, ¿no? Exacto. Y bueno, era violador de la Constitución, de la ley, de, no sé, de un semáforo, de lo que sea, de cualquier artículo legal que pueda. Pero bueno, y así quedó. En algún momento sí nos pusieron los voladores, como a un intendente, mismo en la época ya al principio de Alfonsín, una vez que tocamos con Riff en Mar del Plata, nos pusieron los voladores, pero después ya
A partir del primer disco pusimos la I bien grande en la tapa que se ve, que dice Los Violadores, y ahí quedó. Igualmente ya había, bueno, bandas como los Sex Pistols, que es un nombre bastante peculiar, también bastante raro, ¿no? Sí, sí, y bastante fuerte. Bueno, Claro. yo recuerdo esa noche en el Roxy que yo me acerqué a hablar con vos, que vos me contabas que al principio de la banda, cuando eran trío con Harry B, con Stuka, como que vos te encargabas de, entre tantas cosas, de ir a buscar las fechas, de ir a ver los lugares, y que te preguntaban, ¿y cómo se llama la banda? Los Violadores. Y medio como que el tipo de, viste, del boliche del bar se te quedaba mirando. Estamos hablando de plena dictadura, 81, 82. Sí, sí, sí. Sí, sí, se quedaban muy claro, no lo podían creer. Hasta que, bueno, después la cosa se empezó digamos, o sea, a regularizar, empezamos a hacer cada vez más shows, ya era una banda más, ya empezaban otras bandas también, pero sí, al principio fue muy duro. No podían creer que nos llamáramos así, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y cuál crees que es el legado, Sergio, que dejan los Violadores? Con la historia escrita, la historia ya está escrita, ya están las cartas jugadas sobre la mesa, hicieron esa famosa mentada y deseada reunión, gracias a Dios, con los 4 en vida se pudieron dar el gusto. ¿Cómo ves hoy con el tiempo? Digamos, ¿qué pensás sobre el legado? ¿Qué dejan los Violadores? Mira, para mí el legado que dejan los Violadores es pensar que una banda de punk rock en Argentina puede ser tan importante como los Ramones en Nueva York o como los Sex Pistols en Londres, porque yo siempre pensé que el punk era una música internacional. Eso lo sabía desde los 18 años más o menos. Digo, esto es una música de las grandes ciudades, puede existir Ramones, puede existir... Pero yo creo que acá se puede hacer, ¿por qué? Porque ya había unos 10 o 15 años de rock en Argentina, no te olvides que había empezado con Morris, con Los Gatos, con Manal, Sí, sí, y sí, casi 20 años ya, ya claro, había de había rock. una renovación dentro del rock importante para hacer. Yo me jugué para hacer eso. Muchos me decían que no se podía hacer porque en Inglaterra había una monarquía, la democracia, acá había una dictadura. Pero bueno, finalmente la historia me dio la razón, porque finalmente se convirtió esto en algo masivo, no solo por los Violadores, sino por muchas bandas que vinieron después, y hoy en día es un estilo más que existe en Buenos Aires y que es muy valorado en otros países también de América, ¿no? O sea que el legado que dejan los Violadores es que se puede hacer una banda punk bien hecha, bien tocada, y bueno, y que los chicos de hoy en día se animen a hacerlo, nada más. Eso es todo. Totalmente. Contame un poquito, Sergio, como para ir redondeando la charla, no te quiero quitar más tiempo, ¿cómo llegaste al rock? ¿Qué fue lo primero que escuchaste que dijiste, wow, yo quiero esto, quiero ser rockero, quiero tocar la batería? Contame un poquito eso. Nos vamos bien atrás en el tiempo. Sí, nos vamos a mis 10 años, 11 años, que Exacto. yo escuché a Los Gatos, me impresionaba mucho Moro con la batería, un poco Manal, Almendra, me gustaba mucho Jethro Tull y los Beatles, era algo muy raro que sucedía en mí, ¿no? Que yo me fijaba mucho en el sonido de la batería, empecé a tocar arriba de los almohadones de mi casa, de las sillas, hasta que mi viejo me regaló una batería que la compré en cuotas, y ¿Que era pero así una CAF o una Rex? claro, exactamente, sí, roja, color roja, y ahí para mí se me abrió un capítulo tremendo que nunca terminé bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Creo que me impresiona mucho el sonido de esas bandas, ¿viste? Las cosas raras que hacían, ¿no? Sea Beatles, sea Jethro Tull, sea Los Gatos, las melodías, los ritmos, eso a mí, el sonido es algo emocional, que Sí, te sí. viene de la infancia, de la adolescencia, y bueno, y hasta el día de hoy me sigue emocionando, ¿no? Eso fue lo que me dio, para mí, ese fue el fuego interior, lo principal de mi vida fue el rock, y todavía lo sigo sintiendo, ¿no? Totalmente. ¿Y qué fue lo que te cautivó de la batería? No sé, los tambores, todo el despliegue, el ritmo. Sí, era el sonido, el ritmo, cómo hacían. Yo escuchaba los discos y escuchaba más que nada la batería, escuchaba la voz, por supuesto la melodía, pero escuchaba la batería, el sonido me parecía una cosa potente, ¿viste? No solo que te, digamos,
que te calaba así el sonido, sino que, por ejemplo, hacía bailar a la gente, hacía mover el pie a la gente. Era por la batería eso. Los temas de los Beatles, no sé, o sea, era algo, no sé, yo veía como que era un instrumento un poco más grande que los demás. Veía que los bajistas todos estaban parados, tenían un instrumento, pero la batería era algo que ampliaba el espacio, ¿viste? Que ocupaba todo el espacio. Cuando lo vi a Moro tocando con los dos bombos, con la batería Ludwig, yo lo vi en vivo, que me llevó mi abuelo, me pareció algo alucinante, era algo tremendo. Dos bombos, con 3 o 4 platillos, los Gatos eran, ¿no? Y yo digo, esto es tremendo, no se puede creer. Yo quiero estar ahí, decía, yo quiero hacer eso. Exacto. ¿Te diste el gusto de ver a los Gatos? En esa formación estaba Sí, Papo. sí, con Papo, claro, por supuesto. Lito Navia, Papo, Ciro Fogliata, Moro, sí. Alfredo Toth. Alfredo Toth, claro. Totalmente. Fue ¿Y a la dónde fue ese última parte concierto? rockera de los Gatos, los Claro. últimos 2 discos lo grabó Papo. Claro, el rock de la mujer perdida. Exactamente. Era tremendo. Imagínate para un chico de 10 años tenía yo. Sí. No, fue tremendo. La batería me impresionó desde un principio. Y después ver también, esto te lo tengo que decir, Sí. ver a Steve Moon de los Who Claro. en la película Monterrey, me acuerdo que para mí fue tremendo. Y después en Woodstock lo vi tocando, el tipo que, bueno, me voló la cabeza. Ni Ringo Starr, ni Charlie Watts, era Steve Moon de los Who. ¿no? Sí, un salvaje que Un salvaje total. terminaba tirando toda la batería. Exactamente, eso para mí no fue destructivo, eso me marcó la vida, ¿viste? Yo no puedo creer, y todavía tengo cosas de él en video, ¿no? Y lo veo y digo, es impresionante. Eso fue los primeros punk realmente, los Who para mí, ¿no? Claro. Con My Generation. Exactamente. ¿Qué te iba a decir, Sergio? ¿Y recordás dónde fue ese primer show que viste de los Gatos? Con Sí, Moro, Papo. en el Club Huracán de San Justo, porque yo vivía en la zona oeste, en San Justo, Claro. en La Matanza, y mi abuelo me llevó, porque mis viejos no me querían llevar porque era muy chico, me llevó mi abuelo de la mano, porque yo digo, no, yo quiero ver a los Gatos. Yo tenía 10 años, y él me llevó y lo vi a los Gatos. Un show que no duró más de 30 minutos, porque eran shows de clubes de barrio, ¿viste? Pero era terrible ver eso, impresionante. Totalmente. Y de los comienzos, del principio de los Violadores, ¿qué recordás? ¿Qué me podrías contar de eso? De los principios de los Violadores, bueno, sería como trío, con Stuka en el bajo, Harry y yo. Primero habían arrancado en dúo vos y Harry. Sí, esos eran los Testículos. Claro. Y después ya, bueno, con Stuka ya eran los Violadores, Stuka cantaba, yo hacía los coros. Y bueno, o sea, no existía el circuito del rock, tocábamos donde se podía, ensayábamos mucho. Muchos de esos temas forman parte del primer disco, la mayoría. Y lo recuerdo como algo bastante, dentro de lo caótico, bastante bien, digamos, ensayado y siempre tomado con seriedad, porque Stuka siempre fue un gran guitarrista, se podía ocupar del bajo, podía cantar, y bueno, lo recuerdo bien, ¿viste? O sea, son épocas que ya no vuelven más, porque ya después se evolucionó mucho con el sonido y todo, pero se hacía con los elementos que teníamos a mano se podía hacer de todo, y lo hicimos. Así ¿Y a dónde empezaron ensayando? Empezamos en la casa de Harry, en el garage de Harry B. Claro. Y después cuando entró Pil ensayamos en la pieza de Pil, en Villa Urquiza, porque no había salas de ensayo como claro. ahora que son profesionales, ¿viste? Que era en la casa de uno, en la casa de cada uno. Y los padres se los tenían que bancar. Sí, la verdad que eran gente muy comprensiva, sí. La verdad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, claro. Sergio, yo te agradezco la charla, yo le digo a la gente, no se pierdan el libro, consíganlo, lo hice porque me lo prometí, autobiografía, Sergio Gramática, Los Violadores. Muchísimas gracias, Sergio, por la charla. Muchas gracias a vos y un saludo para todos. Muchísimas gracias, un gusto. Seguimos a la entrada, es gratis y la salida vemos. Pasó Sergio Gramática, se viene una segunda hora con Tuti y vamos a escuchar a Los Violadores fuera de sector.